Bienvenidos a la segunda clase de la materia Inglés 2 de ISFA. Seguiremos analizando en esta clase las oraciones del primer texto que aparece en el módulo escrito, el extracto de un artículo científico sobre el virus de inmunodeficiencia humana VIH. En la última línea de ese texto aparece la palabra may, que es un verbo de modalidad o verbo modal que antecede al verbo be. Los verbos modales como may siempre se relacionan con un verbo principal y su nombre hace referencia a la modalidad o carácter de la acción. Si es una acción obligatoria, una acción posible o probable, una advertencia, una recomendación, etc. Este verbo, may, hace referencia a la probabilidad de que algo suceda, como en nuestro ejemplo, la transmisión fetal puede ser más alta que el 25% o es probable que la transmisión fetal sea más alta que el 25%. Tenga en cuenta que para expresar probabilidad tenemos en español diferentes alternativas. Como mostramos en el ejemplo, es probable que lo haga, probablemente lo haga, puede que lo haga. Si tradujéramos esta oración diciendo él puede hacerlo, el sentido sería ambiguo, dado que parecería que nos estamos refiriendo a la capacidad que esa persona tiene de hacer algo y no a la probabilidad de que lo haga. Es decir, él puede hacerlo porque tiene plata, sabe cómo, no tiene otra cosa que hacer, estudió para eso, etc. Independientemente de cómo usted decida expresar la probabilidad de que una acción ocurra, siempre deberá tener presente que may es el típico verbo en inglés relacionado con acciones probables. Este verbo también se utiliza, aunque con menor frecuencia, para referirse a acciones que están o no permitidas, como en los ejemplos: ¿puedo? ¿Se puede? ¿Está permitido fumar aquí? No se pueden sacar fotos dentro del museo o no se permite sacar fotos dentro del museo. Sobre los verbos modales también aconsejamos confeccionar una ficha. Antes de formularle algunas preguntas sobre el texto, haremos una aclaración sobre la traducción de las preposiciones. El régimen que rige el uso de las preposiciones en inglés no es el mismo que el del español. Por lo tanto, usted siempre deberá pensar qué preposición utilizaría en su idioma. Nunca debe buscar la traducción de una preposición en un diccionario. No solo es innecesario, sino que puede llevarlo a utilizar una preposición incorrecta. Leamos la oración de la línea 4 del texto del módulo que estamos analizando. Si usted buscara la preposición from en un diccionario bilingüe, la primera acepción que seguramente encontraría sería desde. Si la utilizara en la oración, la versión sería incorrecta. La preposición que usamos en español, en este caso, es de. Es decir, el SIDA pediátrico casi siempre se adquiere de una madre infectada. En la línea 5, que es el siguiente ejemplo que leemos, encontramos otro caso. Un diccionario bilingüe le presentará, entre otras, la traducción de para en el caso de la preposición for. La que debemos usar, sin embargo, en este caso es por. Es decir, la madre generalmente se infecta por ser miembro de. Sigamos con más ejemplos de por qué no debe recurrir al diccionario en el caso de las preposiciones, sino que sencillamente debe pensar cuál correspondería usar en español, cuál coloca o va con el verbo en cuestión. La traducción de la preposición on suele ser sobre. Pero vea estos casos. En la línea 10, el anteúltimo ejemplo que aquí le muestro, encontramos la preposición on.
lo invito a que coloque usted la preposición faltante en nuestra traducción. La distribución geográfica del SIDA pediátrico se concentra en las áreas costeras metropolitanas. Y que vuelva a colocar la preposición faltante en la última oración, que encontrará en la línea 14 del texto que estamos analizando. El porcentaje de transmisión depende de los factores maternales. Como usted habrá podido apreciar, en ninguna de las dos oraciones de nuestro texto podríamos utilizar la preposición sobre. En el primer caso, correspondería utilizar en y en el segundo caso, de. Con estos nuevos conocimientos que ha adquirido, lo invitamos ahora a realizar la actividad número 2, en la que deberá contestar preguntas referidas al texto sobre el virus de inmunodeficiencia humana. Como siempre, le aconsejamos verificar sus respuestas con la clave de corrección antes de seguir adelante. El próximo artículo que le presentamos, relacionado con la actividad número 3, trata sobre la influencia de las temperaturas extremas en la salud humana. Léalo con atención y, tratando de recurrir al diccionario lo menos posible, conteste las preguntas que formulamos, que apuntan a que usted verifique su comprensión global del texto en cuestión. Tenga en cuenta que en este texto hay palabras que se repiten bastante. Si usted no puede inferirlas ni las encuentra traducidas en nuestras preguntas en español, son las primeras que deberá buscar en el diccionario. Siempre que lea un texto y note palabras que se reiteran, trate de inferirlas o buscar su significado, ya que seguramente son clave para la comprensión. Son como los ejes alrededor de los cuales gira el texto. Después de responder las preguntas y verificar sus respuestas, analizaremos temas nuevos, siempre utilizando el mismo artículo, que le permitirá una comprensión cabal del texto. Lea el texto completo y las preguntas de comprensión también. En muchas ocasiones, como ya dijimos, algo que no ha podido comprender leyendo el texto se aclara al leer la pregunta de comprensión correspondiente. Tenga en cuenta este consejo en el momento de rendir examen. Realice la actividad número 3 del módulo y compruebe su comprensión global. Pasemos ahora a los temas gramaticales nuevos. Usted ya conoce el verbo modal may, que denota la posibilidad de que algo suceda. Veremos ahora un verbo modal que denota la capacidad que tiene alguien o algo de hacer alguna cosa. Verbo de modalidad can. En estos dos primeros ejemplos que le muestro, can nos habla de qué son capaces de hacer las temperaturas extremas y las temperaturas altas. Las temperaturas extremas pueden directamente causar la pérdida de vida. Las temperaturas altas también pueden aumentar la contaminación del agua y del aire. Claro que también usamos este verbo, que denota capacidad, para expresar cosas positivas que alguien o algo puede hacer, como en los ejemplos: la educación puede cambiar la vida de una persona y puedo ayudarte. En muchos casos, cuando se habla de las capacidades o talentos de una persona, se suele usar el verbo saber en español. Por ejemplo, sabe tocar el piano, ahora sé leer en inglés. Si bien en muchos casos la traducción de los verbos modales may y can puede ser la misma, poder, tenga siempre en cuenta que conllevan un sentido distinto. Esta diferencia de sentido se torna especialmente evidente en el caso de oraciones negativas.
He cannot walk, no puede caminar. En este ejemplo, la persona en cuestión no tiene la capacidad, en este caso física, de realizar la acción. En cambio, he may not walk puede, según el contexto, referirse al hecho de que no es probable que la persona camine. Puede que no camine, es probable que no camine. Continuando con el tema de los verbos de modalidad, encontramos el verbo de modalidad must en el texto. Este verbo de modalidad denota la obligatoriedad de una acción. Como en la oración, su sistema cardiovascular debe funcionar más. Note que hemos traducido aquí el verbo principal, work, como funcionar, que es otra de sus acepciones. Note también que no hemos traducido el comparativo harder como más duro, como erróneamente podría traducirse partiendo de la base de que una de las acepciones de hard es duro, ya que aquí no sería correcto. Lo hemos traducido entonces como más. Veamos otros ejemplos con el modal must. El tren debe parar en la próxima estación. Los alumnos deben tratar de inferir significado. El verbo modal must también puede expresar suposición, conjetura, como en las oraciones que vemos a continuación, que al español se traducen correctamente utilizando el verbo deber más la preposición de. Deben de ser las 7, no debe de haber nadie en casa, Peter ya debe de haber llegado. Pasemos ahora al verbo de modalidad could. En nuestro ejemplo, el verbo modal could se traduce como podría, es decir, utilizando el potencial simple del verbo poder, para indicar que la acción es probable o posible. Los programas de salud pública podrían evitar muchos de los impactos que tiene el clima en la salud. Él podría hacerlo, pero no quiere, o pero no quiere hacerlo. También utilizamos el verbo could, podría, para solicitar algo, como en el ejemplo, ¿podría darme un vaso de agua, por favor? Y también este verbo modal puede traducirse como el pasado del verbo modal can, para expresar una acción que fue o era posible. En tiempo pasado equivale tanto al pretérito perfecto simple como al pretérito imperfecto del español. Por lo tanto, la traducción de un verbo que está en pasado en inglés dependerá del contexto, como en los siguientes ejemplos. Puede hacerlo, con su ayuda, o cuando era más joven podía correr con rapidez. Son ahora 4 los verbos modales que usted ya conoce: may, can, must y could. Finalizamos aquí la segunda microclase de la materia Inglés 2 de ISFA. Como ya les dijera anteriormente, realicen las actividades de práctica que aparecen en el módulo. Verifiquen sus respuestas con las respuestas correctas que encontrarán en las últimas páginas del módulo y recuerden que pueden acudir a las tutorías en caso de dudas. Mucha suerte y hasta la próxima clase.